realidad y una causa de consulta en medios principalmente hospitalarios para aquellos que vamos a participar de estos contextos. Y es una situación que tiene unos cuidados y unas severidades que es importante conocer. Esta charla está motivada porque en la consulta en la que estoy participando los lunes se ha presentado ya dos pacientes con dolores articulares con un diagnóstico con una enfermedad de base de hemofilia. Entonces, en ese contexto decidí que era importante o que me parecía relevante revisar los conceptos pues básicos y clínicos que son pertinentes a estos pacientes. Como introducción tenemos que la hemofilia es un trastorno hemorrágico raro ligado al cromosoma X y es debido a la deficiencia de factores de coagulación, como el 8 en la hemofilia A y el 9 en la hemofilia B. La artropatía hemofílica es una enfermedad causada articular por sangrados articulares recurrentes, lo cual se conoce comúnmente como hemartrosis. La hemartrosis, a su vez, es la manifestación clínica más frecuente de estos pacientes hemofílicos y conduce a la remodelación articular, dolor crónico, discapacidad y reducción de la calidad de vida. En cuanto a la actividad del factor deficiente versus su severidad, tenemos que cuando el factor funciona a menos del 1%, las presentaciones son severas, del 1 al 4% moderadas y del 5 al 40% son leves. La prevalencia es de 1 a 2 por cada 10.000 hombres y la hemofilia A es 4 veces más frecuente que la B. Encontré algunos artículos de revisión recientes donde trataban de hacer una compilación de conceptos y de perspectivas de tratamiento a futuro. Igualmente encontré otro artículo enfocado específicamente a pediatría, lo cual me pareció bastante relevante. En cuanto a la fisiopatología, vamos a encontrar aquí pues que la presentación se enfoca mucho en esto, pues porque entender que es un proceso complejo y no simplemente un sangrado, nos va a dar una mayor comprensión y una mayor perspectiva para ir del lado de los tratamientos que están actualmente en desarrollo como perspectivas a futuro. El mecanismo del daño articular, entonces, existe porque los sangrados recurrentes causan una inflamación sinovial. La deposición de hierro en las articulaciones provoca hiperplasia sinovial, sinovitis y degradación del cartílago. La inflamación crónica, a su vez, resulta en el daño osteocondral, engrosamiento sinovial e inestabilidad articular. Y a largo plazo esto lleva a la formación de quistes subcondrales, pérdida del cartílago y deformidad articular. Entonces, si nos vamos a tratar de entender estos procesos, algunos autores han dividido este proceso fisiopatológico como en tres pilares o en tres componentes grandes: lo que ocurre en el tejido sinovial, lo que ocurre en el cartílago y lo que ocurre en el hueso. Lo que ocurre en el tejido sinovial es que el tejido sinovial desempeña un papel crucial en la limpieza de estos restos de sangre dentro de la cavidad articular, especialmente eliminando el hierro que es derivado de los eritrocitos tras episodios de hemartrosis. A este proceso, los sinoviocitos tipo fibroblasto-like juegan un papel importante ya que producen la matriz extracelular y la mayor parte de los componentes que están en el líquido sinovial, y esto facilita la lubricación de la articulación. Sin embargo, cuando las hemartrosis son severas y recurrentes, la capacidad del tejido sinovial para eliminar el exceso de hierro se ve sobrepasada. Y este hierro se acumula en el tejido sinovial de forma de hemosiderina, lo cual desencadena varios cambios patológicos como la inflamación, la hiperplasia, la angiogénesis. Entonces, esta deposición excesiva de hierro también potencia la producción de otras citoquinas proinflamatorias que van a ser dañinas localmente, como el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma y la interleuquina 1 y 6. También, además, este hierro induce directamente la activación del ligando receptor
activador del factor nuclear kappa beta, conocido como RANKL, y esto promueve también una hipertrofia sinovial. Este engrosamiento sinovial ocurre principalmente debido a la proliferación acelerada de fibroblastos y a la expresión de oncogenes alterados como el c-MYC y el MDM2, que están altamente presentes en tejido sinovial de los pacientes con artropatía hemofílica. Estos oncogenes están asociados a la sobreproducción de otros factores y a la infiltración de monocitos e inhibición de la apoptosis. Entonces, si vemos esto, es como un círculo vicioso de sangrado recurrente y sinovitis crónica, donde la inflamación crónica favorece nuevos episodios de sangrado y esto agrava progresivamente el daño articular y hace aún más difícil el manejo con tratamientos convencionales. Eso era solamente a nivel de tejido sinovial. A nivel de cartílago, vamos a tener que la degeneración de este en estos pacientes es un proceso complejo que surge de factores principales como la sinovitis, que ya hablamos, los sangrados recurrentes en la articulación y las tensiones mecánicas intraarticulares que son sostenidas y frecuentes. El daño articular tiene tanto un carácter inflamatorio, que es similar a la artritis reumatoide, como degenerativo, como ocurre en la osteoartritis. La sinovitis promueve producción de citoquinas proinflamatorias, que ya dijimos que eran la 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, así como proteasas que atacan directamente el cartílago. Estos mediadores no solo agravan la inflamación, sino que causan hipertrofia sinovial y más neovascularización. Y esto a su vez va a contribuir a que exista degeneración del cartílago. Em, a nivel de hueso, tenemos que los pacientes con artropatía hemofílica presentan un grado de osteoporosis, algún grado de osteoporosis sistémica y pérdida ósea local. La sistémica está relacionada con otros factores adicionales o alrededor del paciente como la baja estatura, el menor peso corporal, el sedentarismo al que se ven sometidos estos pacientes como medida de prevención de riesgos de sangrado y algunas enfermedades infecciosas que están descritas en esta población específica. A nivel local, estos cambios óseos alrededor de las articulaciones incluyen la formación de quistes, la esclerosis subcondral, la formación de osteofitos y el agrandamiento epifisario. Em, el mecanismo exacto por el cual los huesos se compromete no está descrito o explicado exactamente todavía, pero se cree que es por algún daño, simplemente por ser el tejido subyacente al cartílago que sí se ve afectado. Eh, en varias publicaciones se establece que con un solo episodio de sangrado es suficiente para inducir la pérdida ósea o daño articular, y esto se ve agravado por la inactividad, la debilidad muscular y los sangrados recurrentes que van a continuar a lo largo de la vida de los pacientes. Entonces, ya entendiendo estos tres pilares, podemos abordar el problema como que también tiene otros factores que pueden ser genéticos, pueden ser locales y pueden ser del paciente. Los factores genéticos son como, pues se tiene que la mutación de los genes 8 y 9 provoca la variabilidad de la expresión de la enfermedad. Existen polimorfismos en genes relacionados con la inflamación, como este factor de necrosis tumoral, y este es uno de los que están encargados directamente en el daño articular. Los factores locales pues se deben a que la alta vascularización de las membranas sinoviales aumenta el riesgo de sangrado, incluso como ya lo dije después del primer episodio de sangrado. Los bajos niveles de nivel tisular en tejido sinovial afectan la formación de coágulos y los niveles elevados de activador de plasminógeno uroquinasa empeoran la fibrinolisis. Y también existen factores ambientales como el estilo de vida, actividad física y la obesidad, la adherencia al tratamiento profiláctico y su disponibilidad. Esto es muy importante en nuestro medio, ya que este es un medicamento típicamente de alto costo, y la presencia de inhibidores o el desarrollo de inhibidores que puede complicar el tratamiento a largo plazo. En resumidas cuentas, para entender este proceso, es un círculo vicioso en el cual
va a empezar por hemartrosis. La hemartrosis conlleva una sinovitis y la sinovitis favorece que vuelva a existir hemartrosis por esa angiogénesis aumentada y ese tejido aumentado que va a estar más dispuesto a los sangrados por fragilidad. Eh, Esto entonces se entiende como que se parte de un proceso de hemartrosis. Una vez existe la hemartrosis, se van a presentar las manifestaciones clínicas que típicamente sabemos que son el edema, la rigidez, el dolor, la distensión de las articulaciones, la sinovitis aguda y las expresiones de la marcha antálgicas de inflexión o con las contracturas. Esto pues va a llevar a una hipertrofia sinovial y la hipertrofia sinovial pues que ya sabemos que tiene los cambios inflamatorios y los cambios destructivos a nivel local dentro de la articulación. Y esto a su vez como estadio final va a tener, se va a representar en la destrucción de la articulación. Como métodos de imagen tenemos inicialmente las radiografías que tienen una sensibilidad limitada en estas etapas tempranas. Es útil para detectar el daño articular avanzado, como ya pues establecido osteoporosis y los quistes subcondrales. Existen varios tipos de estadificación. El más antiguo que se describe es uno que fue escrito por Peterson en 1981, en donde el puntaje más alto es 13 y lo que trata de hacer es estadificar cada uno de estos componentes a evaluar como osteoporosis, si las epífisis están agrandadas, los bordes de tejido subcondral, disminución del espacio articular, formación de quistes, erosión de los bordes articulares, incongruencia macroscópica de los bordes de las epífisis y deformidad articular como tal. En este caso, pues vemos como una radiografía de tobillo en un paciente que ya es postadolescente tiene unos cambios marcados en la articulación tibiotalar y subtalar y cuando se le hace posteriormente una resonancia vemos como el daño es aún mayor de lo que se ve en la radiografía con una formación de quistes subcondrales generalizada y unos cambios ya a nivel del hueso subyacente al cartílago. Asimismo, en otras etapas más tempranas, una radiografía incluso nos puede dar una idea de lo que está pasando en los tejidos blandos, donde vemos aquí esta gran hiperintensidad en la, en la radiografía, demostrando la presencia de un gran hematoma y una hemartrosis eh, masiva. Existe otro tipo de estratificación, que es el de Arnold Hillgardner, en el cual pues también evalúan edema de tejidos blandos, si hay cambios osteoporóticos, si hay quistes subcondrales, donde la anatomía está macroscópicamente intacta. En el 4 está la pérdida del cartílago y disminución del espacio articular, y en el 5 ya es artrosis severa. En cuanto a los signos que podemos evaluar es con objetividad en la radiografía, por ejemplo, de la rodilla, vamos a tener que existe el signo de Jordan, que es que la patela y los cóndilos femorales tienen una forma cuadrada, el embombamiento del fémur distal también puede estar presente, también puede estar presente el ensanchamiento del surco intercondilio, también puede estar presente la disminución del espacio articular y en una radiografía o proyección lateral podemos ver que las patelas se adelgazan y se alargan como consecuencia de esas hiperpresiones intraarticulares. En cuanto al ultrasonido, tenemos que juega un papel para la detección temprana y el monitoreo del sangrado articular. Él nos permite ver hiperemia en pacientes asintomáticos y sus beneficios pues pueden estar resumidos en que no utiliza radiación, es menos costoso, es portátil y permite una evaluación en el tiempo real. Y muy útil en niños, ya que no requiere sedación, se puede utilizar en niños que tengan más de una articulación comprometida para reducir tiempo y no requiere pues procedimientos adicionales que requieran invasión de una vena, como los otros, eh, como métodos más invasivos. Sus limitaciones es que pues depende del operador y no puede evaluar estructuras profundas. En este ejemplo vemos a la derecha la patela con esa sombra y vemos una imagen de mayor densidad
donde se sugiere que hay la presencia de sinovitis marcada en el bolsillo suprapatelar. En cuanto a la resonancia, este es el estándar de oro para la detección temprana y definir si los tejidos están afectados, tanto el cartílago como los tejidos subyacentes, y determinar la presencia de quistes subcondrales. En estudios o intentos recientes de avanzar con esta técnica, se establecen métodos para establecer sistemas de mapeo de color en las secuencias de T2, y lo que se hace es construir softwares en el computador que puedan leer o que puedan definir con análisis de elementos finos la presencia de cambios anatómicos a nivel pequeño. Si vemos en la imagen de la izquierda, vemos como una radiografía en un paciente con hemofilia en presentación leve. eh, no tiene pues una irregularidad mayor. Cuando se le hace ya el análisis de mapeo en color en T2 en el lado C, se describen los autores de este artículo cómo se revelan unas irregularidades, y esa es la idea de establecer este método o de, de implementarlo, para que pueda haber una lectura objetiva y automática de estos hallazgos. En un paciente con una presentación ya más severa, vemos como la resonancia antes del mapeo ya muestra una regularidad marcada del cartílago y unos cambios ya establecidos, y con el mapeo se revelan aún más irregularidades que van a sugerir la presencia de quistes. En cuanto a los tratamientos, tenemos que la profilaxis con terapia de reemplazo de los factores de coagulación, pues siempre va a ser como la primera medida para prevenir crisis. Estos productos ya están estandarizados y tienen una vida media extendida. Sin embargo, pues recordar que son de altísimo costo. Eh, Hay quienes sugieren que se haga profilaxis aún si el paciente no está teniendo episodios de sangrado, ya que hay estudios que demuestran que se puede reducir significativamente eh, estos episodios, y como último objetivo, reducir el desarrollo de artropatía hemofílica. En cuanto a las terapias de reemplazo como emicizumab, este mejora la adherencia y reduce el sangrado, pero igualmente tiene altísimos costos. Los objetivos del tratamiento entonces son prevenir la hemartrosis y el daño articular a largo plazo. Como objetivos potenciales a largo plazo, con las tecnologías con el advenimiento de nuevas tecnologías, está, se establece pues que existe un horizonte prometedor con la control de la quelación del hierro, terapias antiinflamatorias, antifibrolinolíticos y agentes que sean remodeladores de hueso y agentes que sean inhibidores de la neoangiogénesis. Fisioterapia es esencial para mantener la función y estabilidad articular. Recordemos que no hay tratamientos que se dirijan directamente a la prevención de la aparición de sinovitis. La aspiración articular y las inyecciones de corticosteroides muestran algunos beneficios, pero carecen de evidencia sólida para su uso. Métodos ya más radicales como la sinovectomía se pueden considerar después de agotar medidas de tratamiento conservador. Existe el concepto de sinobiortesis, que es la sinovectomía no quirúrgica, que puede ser o química o por radiación, y la química se hace a través de inyecciones intraarticulares con rifampicina y oxitetraciclina, y la de radiación se hace también a través de inyectar un un medio y hacer radioterapia con hasta 85% de tasas de éxito. Este método se debe considerar sinovectomía quirúrgica después de intentar hacer estos tratamientos, después de 3 tratamientos de sinovectomía médica. Como métodos de salvamento, tenemos la artrodesis que está más indicada en tobillo y codo, la artroplastia de cadera y rodilla para pacientes que ya han sobrepasado a la edad adulta, y recordar que estos pacientes tienen algo riesgo de síndrome de compartimento, sobre todo en el muslo, por sangrado del músculo. En los desafíos del tratamiento, tenemos que pues, los pacientes pueden tener sangrados de ruptura,
A pesar de la profilaxis, los pacientes pueden experimentar hemorragias subclínicas o de ruptura, algo que causa un daño articular silencioso y los problemas que pues, se van a desencadenar con ellos. La carencia de tratamientos específicos va a tener pues que la sinovitis sigue siendo un factor clave del daño articular, pero carece de terapias específicas. Em, a futuro el desarrollo de inhibidores también complica el control de sangrado y la enfermedad articular, ya que pues se nos bloquea la opción de usar este tipo de medicamentos. Eh, Esto era para mostrar un artículo que evalúa la calidad de vida y una serie de factores que están asociados a, a riesgo pues, de desarrollar bajos niveles de calidad de vida y como perspectivas futuras, pues pensar que hay un horizonte con la terapia génica, desarrollo de biomarcadores para la detección temprana de artropatía del hemofílico, el desarrollo de imágenes avanzadas y de métodos de lectura como el que expliqué, el mapeo de T2, el mapeo de color en T2, perdón, y el desarrollo de estrategias mediadas a través de la inteligencia artificial. Como puntos clave, entonces, tenemos que la artropatía hemofílica sigue siendo una causa importante de la discapacidad en pacientes con hemofilia. La prevención del sangrado articular y la detección temprana del daño articular son fundamentales para mejorar los resultados a largo plazo y los tratamientos futuros deberían o podrían centrarse en el control de la